Vamos a tener una oración para comenzar en este tiempo. Padre, queremos agradecerte, Señor, una vez más, porque tú hasta este día nos has sustentado, Señor, nos has guardado y cuidado, Señor, y nos has permitido en tu infinita misericordia llegar aquí, Señor, a esta iglesia, Padre, donde como tu pueblo nos congregamos, Señor, para poder alabarte y glorificarte en esta mañana. Señor, hay tantas cosas que han pasado por nuestras mentes, Señor, tanta maldad, malos pensamientos, Señor, cosas que no debimos hacer, ni pensar, ni decir, Señor, y hemos hecho. Te pedimos perdón, Señor. Sabemos que hemos hecho mal, pero también, Padre, aún estando aquí, mientras escuchábamos tu palabra, mientras cantábamos, nuestras mentes han divagado, Señor, y no te hemos amado con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Señor, este que es tu día en el cual debemos enfocarnos solamente en ti. Padre, pero reconocemos también que, como dice tu palabra, Señor, si confesamos nuestros pecados, Señor, tú nos perdonas. Y Padre, en este tiempo que tu palabra va a ser abierta, Señor, y que nos acercamos a tu trono de gracia, Señor, para poder escuchar lo que tú tienes que decirnos en esta mañana. Padre, te pedimos para que seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas, Señor, a ser exhortados por medio de tu santo consejo. Pero Padre, por encima de todas las cosas, Señor, que tu palabra llegue, Señor, a cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor, nos instruya. Padre, gracias por tu misericordia y tu cuidado para con nosotros y bendice este tiempo, Señor, que tu palabra es abierta y expuesta. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito, hermanos, en este tiempo a buscar en Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Dice así la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Ya después de varios domingos de haber tenido una pausa en los mandamientos, vamos retomando un poco acerca de este tema. Y una de las cosas que habíamos visto la última vez era acerca de la primera piedra. Aquella primera piedra, es decir, los 4 primeros mandamientos que contenían todas aquellas cosas como el hombre debe relacionarse con Dios. El 5.º mandamiento, entonces, siendo, se podría decir, aquel primer mandamiento que da apertura a esta segunda piedra, a ver cómo el hombre tiene que relacionarse con su prójimo. Y hay muchas cosas que están contenidas dentro de este mandamiento. Es más, si usted quiere profundizar un poco más acerca de este tema, yo lo animo a que busque, está en internet también, de la pregunta 123 a la 136 del Catecismo Mayor de Westminster, y allí va a encontrar mucha mayor profundidad y muchos versículos que van a ampliar mucho más este mandamiento. Pero el día de hoy voy a hacer algo un poco diferente. Sí me voy a mantener el mandamiento, pero quiero hacerlo un poquito diferente. Y es el hecho de que cuando vemos este mandato de Éxodo 20:12, habla directamente: honra a tu padre y a tu madre. Y una de las cosas que en el Catecismo Mayor, la 124, dice que de aquí se van desprendiendo todas aquellas autoridades o toda la línea de autoridad o hacia los superiores. Sin embargo, me voy a mantener en el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros debemos tener presente. Debemos hacer un énfasis. Y es que este mandamiento está siendo atacado. ¿De qué manera? La familia. Hacia allá me quiero enfocar entonces el día de hoy. Papá y mamá. La sociedad quiere redefinir lo que es la familia. Sin embargo, cuando nosotros vamos a las Escrituras, vemos que ha sido Dios, el Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, que hizo todas las cosas en 6 días. Y
Él fue el que instituyó la familia. Él fue el que creó a Adán y Eva. Es más, eso está desde el mismo principio de la Biblia. Vamos al capítulo 1, versículos 26 y 27, y es allí donde Dios crea a Adán y Eva, y después capítulo 2, y es allí entonces donde comienza la familia. Es decir, Dios es el que hace esto. ¿Por qué? Porque Él mismo los bendice. Y después de bendecirlos, o casarlos, por decirlo de una manera, para comprenderlo así, Él les da un mandato. Él no les dice a Adán y Eva, ve y busca o persigue una carrera profesional. No estoy diciendo que es malo. Él le dice a Adán y Eva, llenen la tierra. Tengan muchos hijos. Tener seres semejantes a ellos, niños y niñas. Así que entonces cuando vemos aquella primer grupo o primera iglesia, empezó en la casa, empezó con la familia. Es decir, Dios establece la familia como la base, no solamente en la sociedad, sino también en la iglesia. Por tal razón, entonces, es los padres teniendo la responsabilidad de parte de Dios. Debemos ser ejemplo a nuestros hijos. Debemos instruirlos a ellos. Y esto también es parte de cómo debemos comportarnos los unos con los otros. Si usted busca y hace una investigación, todo el mundo dice que sí hay bastantes y altos índices de divorcios, y a veces para querer decir que también somos igual de malos que los de afuera, somos igual de pecadores. Pero dice, en la iglesia también hay un montón de divorcios. Las estadísticas muestran eso. Pero ¿qué de nosotros? ¿Cómo es el comportamiento en la pareja? ¿Será que ese comportamiento parece alguna película de Tercera Guerra Mundial? En otros casos, hay parejas que han llegado a los 25 y 30 años de casados, los hijos se van de la casa y no se soportan. ¿Por qué? Es que yo me quedé con mi esposo o me quedé con mi esposa porque mis hijos son más importantes. Y después de eso entonces se van los muchachos y no saben cómo lidiar. Y si usted recuerda lo que pasó en 2020 con todo el encierro, allí se dispararon más los índices de divorcio. ¿Por qué? Pues no sabían cómo lidiar el uno con el otro. Casados, pero no se conocen, no saben cómo convivir juntos y dicen la única solución entonces es firmar el papelito y esto se acabó. Pero eso no debe ser así, porque nosotros como cristianos, si recordamos en aquel momento cuando nos casamos, estuvimos delante de la iglesia. El pastor invocó unos votos, hubieron testigos, y eso fue hecho delante de Dios. Pensamos a veces que es tan fácil destruir algo. No importa, mi palabra yo la cambio cuando quiera. Y pensamos que podemos hacer eso igual delante de Dios. Génesis dice, y Dios los bendijo y les dio un mandato hasta que la muerte los separe. Dios ha sido el que ha instituido el matrimonio. Del matrimonio entonces vienen los hijos. Pero es Dios entonces que toda esa sabiduría, esa sapiencia que Él tiene, el Todopoderoso, establece esta relación. Y si usted va conmigo al libro de Efesios,
Pablo empieza a desarrollar toda su teología. Capítulo 1 al capítulo 2 y el 3 él empieza a dar pura descripción teológica. Y del 4 al 6 él empieza a dar implicaciones más prácticas. Paréntesis, Pablo no ve, bueno, esto es teología y esto es práctico y lo tenemos dividido. No es que yo no soy tan teológico, me han dicho algunos. No, yo vivo más práctico. Eso no existe. Las dos cosas van compenetradas. Y podemos verlo aquí. 1 al 3, teología. 4 al 6, práctico. Cierro el paréntesis allí. Después entonces de poner toda la base teológica, él les dice cómo no deben vivir en capítulo 4. Él les dice en capítulo 5 cómo debemos comportarnos como creyentes. Y el capítulo 6, que para algunos piensan que debería ser borrado de las Escrituras, él va a hablar acerca de la autoridad. Él va a hablar acerca de cómo es lo que él ha establecido. Y si usted me acompaña brevemente desde el capítulo 6 en adelante, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Y de una vez cita el versículo de Éxodo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero todo esto, mi querido hermano, viene relacionado a la parte anterior del versículo 23. Voy a buscarlo acá. Del capítulo 5, que dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Es decir, que para Pablo, este mandamiento, aunque sí habla directamente de la autoridad en la casa, va a todos lados. Cubre todas las áreas de nuestra vida. Y sabes, si nosotros leemos con detenimiento desde el capítulo 5, versículos 21 hasta lo que queda del final del capítulo, suena bastante llamativo para nosotros. Y a veces cuando dicen que el hombre es la cabeza, suena, wow, yo tengo todo el poder y la autoridad de mi casa. Sin embargo, toda autoridad tiene una responsabilidad. Y usted sabe, mi querido hermano, déjeme buscar acá el texto. Aquí está, el versículo 25. Cuando nosotros pensamos en autoridad, hablamos de pensar en poder, hacer lo que me dé la gana. Sin embargo, tener la responsabilidad de la familia requiere mucho. Versículo 25 allí en el capítulo 5 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo se entregó a sí mismo por ella. Eso es parte de lo que tiene que ver con la autoridad, con la responsabilidad. Muchos dicen, yo estoy dispuesto a morir por mi esposa. Pero hay que vivir por su esposa. Procurar, cuidarla, hacer todo. Y es más, los hijos van a ver eso. ¿Sabe por qué? Porque en el 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, tenemos un ejemplo a seguir de lo que Cristo ha hecho con nosotros. De la misma manera, como hombres debemos procurar hacia las esposas. Pablo repite varias veces y dice, debes cuidarla, debes amarla. Porque todos somos llamados a ser conformados a la imagen de Jesucristo. Somos llamados a luchar contra el pecado, a vivir en justicia. Y ese amor debe ser reflejado. Una de las peores cosas que puede suceder es cuando hay una situación, y más que todo divorcio, entre los padres. Tristemente, me ha tocado conocer varias historias de niños que han tenido que atravesar eso. Y ya los psicólogos darán más descripción acerca de eso. Pero hay algunos en los cuales después de
de ver toda la guerra que había entre la pareja, los niños retroceden. ¿Por qué? ¿Dónde ha quedado someternos a lo que dicen las Escrituras? ¿Dónde ha quedado, en el caso de los hombres, ese rol? Nos enfocamos más en lo que nos parece a nosotros, en lo que queremos, no en lo que Cristo nos ha mandado a nosotros. Es más, ¿sabe? Nos metemos en problemas, en el caso de nosotros los hombres, cuando somos ásperos con nuestras esposas, cuando somos desconsiderados. Uno, ¿cómo trató Cristo a la iglesia? ¿Cómo nosotros debemos entonces tratar a nuestras esposas? Y una vez más, eso lo ven los niños. Pero por otro lado, somos hermanos en Cristo. Y al ofender a un hermano, ¿qué es lo que se debe procurar? Se debe buscar la reconciliación. Si la esposa recibe un buen trato, amor, ve que su esposo es temeroso del Señor, procura cuidarla como el Señor manda. ¿Sabe qué va a reflejar o hacia dónde va a ir eso? Lo que dice Pablo, dice: mujeres, sométase a su marido. Y eso va llevando hacia lo que sigue. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que Pablo dice es que la mujer debe respetar a su esposo. Hoy día, la sociedad y la iglesia está inundada de un feminismo radical. Y hay mujeres, no sé cómo describirlo, pero que denigran a su esposo. A tal punto que pareciera que dispararan veneno. ¿A causa de qué? Del feminismo que se ha introducido en las familias por medio de las mujeres y tristemente dentro de las iglesias. ¿Sabe por qué eso está mal? No, obviamente, denigrar a nadie y hablarle mal a alguien no está bien, pero ¿sabe lo que provoca? ¿Sabe lo que demuestra eso? Se está violando el orden divino establecido por Dios. Pero se está diciendo: Señor, a mí no me interesa lo que tú digas. No me interesa a quién tú has puesto mi esposo delante. Bueno, no estoy de acuerdo con él, lo insulto. Es levantar los puños contra Dios. No sé si usted ha visto en todas estas propagandas feministas la manera en que hacen las manifestaciones. A veces los carteles o la consigna que tienen es un puño levantado. No sé si usted los ha visto. ¿Qué significa eso? ¿Qué mensaje está transmitiendo eso? Y a veces los cristianos, por seguir la corriente de este siglo, dicen: vamos con el puño arriba, porque tengo que defender mi derecho. No tenemos derecho, hermanos, somos esclavos del Señor. Somos llamados a ser ejemplo. Como familia debemos ser ejemplo donde vivimos. Como familia debemos ser ejemplo en nuestra iglesia. ¿No cree que todos los que estamos acá tenemos de una u otra manera algún problema?
¿No cree que algunos tienen más problemas que otros y aquellos que tienen más tiempo casados pueden ser de ejemplo para los más nuevos? Pero no, es que yo no me meto en eso. Allá él, que haga con su vida lo que quiera. No, mi querido hermano, debemos mostrar lo que el Señor ha establecido en su palabra. Esa base de la sociedad, de la iglesia, la familia, hombre, mujer, tiene un orden. Cada uno con un rol definido, pero no uno siendo mejor que el otro. La vida cristiana no es fácil, ¿cierto? La vida cristiana no solamente consiste en venir los domingos 1 hora, y si vienen los 2 cultos 2 horas. Consiste en que debemos vivir de acuerdo a lo que el Señor nos dice. Y eso involucra también en el matrimonio, en la familia. A veces pensamos, no, yo voy a estudiar solo, yo voy a leer la Biblia solo y voy a orar solo. Debemos hacerlo. Pero también como familia debemos procurar eso. Conocernos los unos a los otros. Es más, Richard Baxter, en el libro El Pastor Reformado, él dice, todo pastor debe procurar o debe impulsar que los hombres cumplan con el deber que tienen que hacer, y es ser el sacerdote del hogar. ¿Por qué entonces nuestras familias están tan débiles? Tristemente, porque nosotros como hombres hemos fallado. Y cuando nosotros como hombres fallamos, ¿qué hacen las mujeres? Más nosotros los latinos. Si él no lo hace, entonces toma tú las riendas. ¿Cuál es el orden bíblico? ¿Cómo entonces debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Debemos ir a las Escrituras y ver lo que nos dice Efesios 5 y Efesios 6. Ir al orden que Dios ha establecido. Padre y madre. Los varones, hombres, tenemos el trabajo, tenemos la responsabilidad de ejercer la función de cabeza de hogar. También instruir a los niños. La familia como tal debe ser una pequeña iglesia. ¿Sabe por qué una pequeña iglesia? El padre siendo el predicador, siendo aquel que lleva y dirige a la familia en adoración, y los hijos una pequeña congregación. ¿Sabe por qué hay tantas cosas dentro de este mandamiento que podríamos estar hasta fin de año en esto? Allí es donde empieza la base de la evangelización, mi querido hermano. ¿Cómo llenamos la iglesia? Y eso lo mencioné el viernes. ¿Cómo llenamos los 208 puestos de la iglesia? Vamos a las calles. Sí, vamos, está bien. Pero ¿dónde están los niños? No, que se encargue la sociedad de instruirlos. Queremos hacerlo de tipo evangelístico. Si hay un puesto vacío es porque falta su hijo. Yo sé que a veces el Señor no da más hijos. Pero allí en la casa es donde el esposo tiene que procurar enseñar acerca de Dios, mostrar cómo es el orden bíblico de las cosas. Los niños no nacen siendo cristianos. Los niños necesitan ser instruidos. Y necesitan que los padres, y en este caso el hombre, el varón, sea el que diga: esto es lo que dice el Señor. Yo conocí a un muchacho de mi edad, y él no podía orar a Dios diciéndole Padre. ¿Sabe por qué? Porque el papá era un borracho, le pegaba a la mamá, y él tuvo que agarrarse a golpes con el papá para defender a la madre un día.
Él no podía orar a Dios y decirle Padre, porque el papá no había sido un ejemplo. ¿Cuánto más entonces nosotros como padres y las madres también debemos mostrar ese ejemplo? El padre tiene que mostrar de cierta manera cómo es Dios, tipificarlo. Porque si su hijo es un rebelde y contumaz, puede ser que es porque hemos fallado. Por otro lado, como padres podemos haber hecho un buen trabajo, y el pecado está allí latente, ¿no? Esa es otra situación. Pero en la parte que nos compete a nosotros como padres responsables, debemos ser ejemplo en cómo vivirlo. Y eso respalda la autoridad que nos ha sido delegada. Uno no debe decir, porque yo soy tu papá o yo soy tu mamá. Bueno, sí, a veces lo hacemos. Pero si ellos ven que nosotros pedimos algo, les pedimos a ellos algo, pero hacemos lo que nosotros queramos en contra de Dios. ¿Sabe lo que ellos dirán? ¿Sabe lo que los niños pensarán? Mi papá o mi mamá es hipócrita. Mi papá o mi mamá dice que cree en Dios, pero eso es algo como más o menos. Porque nuestras vidas deben ser consistentes, hermanos. Debemos ser consistentes. Al final, en la iglesia se va a reflejar todo esto, se va a ver. Yo no estoy diciendo con esto, mi querido hermano, que no hay problemas. Yo con esto estoy diciendo, regresemos a lo que Dios ha establecido. Regresemos a lo que Dios ha dicho. Como le dije, el día de hoy va a ser un poco diferente. Voy a ver algunas implicaciones un poco prácticas. Acá voy a citar un documento de 1647, adjunto a la confesión, que es el Directorio de Adoración Familiar. Usted lo puede buscar en internet también. Papá. No, es que yo no me crié con mi papá falleció cuando yo estaba pequeño, mis padres se divorciaron, no crecí con la figura paterna. Todo eso puede pasar. Todos los que estamos aquí somos pecadores y sin importar el trasfondo que tengamos, somos llamados a vivir lo que nos dice la Biblia. ¿Cómo entonces yo puedo saber si me quiero casar el otro año? Dirán algunos, los solteros. ¿Cómo entonces yo puedo ser un buen padre? Bueno, el Directorio de Adoración Familiar da unos buenos consejos y voy a compartirle esos consejos para que procure casarse pronto entonces. La cabeza del hogar tiene que tomar cuidado que nadie de la familia se aleje de ninguna parte de la adoración familiar. Es decir, que si el niño no quiere y se quiere ir a la esquinita a jugar, ven acá. Obligarlo en ese sentido, traerlo y explicarle. Dice, nadie se puede escapar. Y en vista de que el cumplimiento acostumbrado de todas las partes de la adoración o el culto familiar pertenece apropiadamente a la cabeza del hogar, el ministro, es decir, el pastor, debe estimular a los que son perezosos, capacitar a los inmaduros para que puedan llevar a cabo estos ejercicios. Siempre se ha considerado una libertad el que personas de carácter reciban individuos aprobados por el presbiterio, en este caso los ancianos, para llevar a cabo este ejercicio de la adoración familiar. Es decir, cada casa es una pequeñita iglesia y cada pequeñita iglesia, que es la casa, tiene un sacerdote, tiene un pastor, tiene alguien que les enseña las escrituras.
¿Y quién es ese? Papá. Ay, pero es que yo necesito entonces entrar en el seminario. No necesariamente. Si quiere eso, bueno, puede ser. Pero tener un conocimiento de las Escrituras, instruir a los hijos. Deuteronomio lo menciona bastante. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Enséñale a tus hijos cómo debe ser. Y allí va. Pero dice: aquellos que son perezosos, pero a capacitar a los inmaduros o los que no tienen el conocimiento. Hay que procurar eso, mi querido hermano. Porque es fácil venir cada domingo para que otro nos enseñe. Y después decir: es que si mi hijo se pierde es culpa del pastor. No, mi querido hermano. Cada niño es responsabilidad en su casa. Procurar la salvación. Otra cosa que dice Baxter, aunque Baxter lo menciona más que todo hacia el pastor, él dice: tu holgazanería, tu cansancio o cualquier excusa que tú quieras dar vale mucho más que la vida de otro. ¿Cuánto más entonces, tomando las palabras de Baxter, cuánto más vale la vida de su hijo? Los chinos hacen algo. ¿Qué necesitas? Amor. Coge un carro. ¿Qué necesitas? Amor. Apartamento en Paitilla. Y lo pagan en efectivo a veces. A veces hacemos lo mismo. Los hijos buscando la atención de los padres, y a ellos no les interesan los bienes materiales, solamente estar con papá y mamá. Procurar la salvación de nuestros hijos es nuestro rol. Continúa el directorio y dice: en otras familias en donde la cabeza del hogar es inexperta o incompetente, que otro que vive bajo el mismo techo con la familia, aprobado por el ministerio y consistorio o los ancianos, se le entregue la tarea de este servicio. En todo esto, tanto el ministro como el consistorio son responsables. Creo que muchos de los que están aquí vienen de contexto pentecostal. Y ustedes están muy familiarizados con el término células, que no me refiero a las células de tejido, sino a los grupitos de iglesia que se empiezan a dividir por células y liderazgo, y hay unas células que son, nada más lo he escuchado porque no es mi contexto. Pero lo que vemos aquí, de lo que nos dice el directorio de adoración familiar, mi querido hermano, no hay espacio para las células. No, es que yo te invito porque tú enseñas mejor que yo, te invito para que tú prediques en mi casa. No. ¿Sabe cuántos problemas han habido por causa de las células? ¿Sabe cuántos dilemas y destrucciones de familias se han dado porque gente ha hecho eso? Hombres con los pantalones bien amarrados, que dicen: yo voy a cumplir con el rol que Dios me ha dado. Yo voy a ser la cabeza de mi hogar. Yo voy a instruir a mi familia. Y si yo no sé por dónde empezar, me preparo. Porque yo no quiero que nadie se pierda. No hay espacio entonces para las células. No hay que otros estén enseñando en las casas de otros. Digo, a veces algunos hacen reuniones de estudios bíblicos, ese es otro tema, pero me refiero como adoración familiar, como tal. Madres. Bueno, ya pronto viene el Día de las Madres, el 8, ¿cierto? Y siempre se usa Proverbios. Acompáñenme al libro de Proverbios. Ni siquiera les he dicho el capítulo y ya saben cuál capítulo es. Proverbios 31.
Si usted ve todo el capítulo de Proverbios 31, es una mamá dándole los consejos a su hijo. ¿Quién está describiendo cómo es la mujer virtuosa? No es el rey Lemuel. Es la mamá que le ha dicho cómo debe ser esto. Y dice que esta mujer virtuosa trabaja arduamente. ¿A qué se dedicaba ella? A su hogar, los negocios de su hogar. Ella se encargaba de los quehaceres de su casa. Dice que tenía criadas. Esta mujer no era una vaga. No estaba sin hacer nada. Trabajaba. Contrastado cuando usted ve en Proverbios que dice que la mujer insensata está sentada allí con los brazos cruzados sin hacer absolutamente nada. Acá dice, esta trabaja y aún trabaja de noche. Era una administradora del hogar. ¿Qué dicen hoy día? ¿Y tú qué eres? Ay, yo soy abogada. ¡Wow! ¿Y tú qué eres? Yo soy licenciada en economía. ¡Wow! Tengo 2 maestrías. ¡Wow! Y todo el mundo se emociona y se promueve a la hermana con mayores títulos dentro de la iglesia. Ese es el ejemplo. Eso es del mundo. Eso es del mundo. Yo no estoy diciendo que tener un título es malo, sino que las mujeres tienen un rol distinto a los hombres. Tampoco estoy diciendo que está mal que trabaje, sino que acá vemos que en la mujer de Proverbios, la mujer virtuosa, dice, administraba el hogar. Administrar el hogar no es nada vergonzoso. Es más, conozco a una señora que era hija única, es hija única. No tuvo estudios universitarios, sino su secundaria. Pero es creyente, pero algo le dio el Señor. ¿Cómo hacer negocios? Tiene un terreno a un lado, construyó un edificio. Tiene el otro lado, tiene otro edificio, empezó a hacer alquileres. Y esa es su jubilación. ¿Pero a qué se dedicó? A administrar su hogar. No es nada vergonzoso. Esta mujer que estaba atenta aún por los criados, ella dice que ella misma hacía la ropa y le llevaba a los pobres. Porque ella hacía eso, entonces su esposo estaba a las puertas de la ciudad. Es decir, o era un anciano o un líder en la ciudad. Tanto los hijos como los esposos, el esposo, la llaman bienaventurada por todo lo que hace por la familia, porque es el motor del hogar. Mujeres, el hogar funciona. El engranaje que hace que todo funcione es por el rol que Dios les ha dado. Si el engranaje se rompe, se daña o no funciona, el hogar será un caos. Y es parte de lo que está pasando en nuestra sociedad. Muchas mujeres están fuera de su hogar. ¿Y qué pasa? Como no cuidan el hogar, quieren cuidar su lugar de trabajo. Y se pelean con los compañeros de trabajo. Insultan a los compañeros de trabajo. Pero cuando llegan a su hogar,
entonces insultan a sus familiares, a sus hijos, sea quien sea, porque todos los demás tienen la culpa. No. Proverbios dice, ella mueve las cosas, procura por la familia. Pero a pesar de todas esas cosas que hace la mujer virtuosa, ¿sabe qué es lo que es realmente importante aquí? Hay muchas mujeres, aún inconversas, que se quedan en su hogar, porque ellas dirán, bueno, mejor así, o mi marido tiene plata y que me mantenga. Pero Proverbios da una cláusula, mi querido hermano. Da una frase allí que amarra todo lo demás y que debe ser aquel guía o aquella guía o aquel punto o meta, mi querida hermana, que usted debe procurar también. Y dice, versículo 30, la segunda parte. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Si no hay el temor del Señor, no hay alabanza. Si hay mucho trabajo sin temor al Señor, no hay alabanza. Prácticamente lo que está diciendo. Mi querida hermana, no se olvide del rol que Dios le ha dado. Los hombres, sacerdotes. Las mujeres, también con el cuidado. Hijos, no importa si está pequeño o está grande, pero si vive bajo el techo de sus padres, sigue estando bajo las reglas de papá y mamá. En Efesios, podemos volver brevemente. Capítulo 6, versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La obediencia no es una obediencia ciega, es decir, que las cosas a veces, sí, los hijos deben hacer a veces, cuando están más pequeños, deben hacer las cosas porque su papá y su mamá se lo dicen. Pero cuando van creciendo dicen, pero yo también soy grande. Y cuando llegan a los 18 años, dicen, ya yo tengo cédula y puedo hacer con mi vida lo que quiera. Mentira. Crecer también tiene una responsabilidad. Y estar sujetos a los padres es una responsabilidad. Obedeced en el Señor a vuestros padres. El Señor nos manda a que debemos sujetarnos a nuestros padres en todas aquellas cosas que no vayan en contra de Él, si usted vive bajo el techo de ellos. Y si no vive con ellos, también hónrelos. Pero tener una obediencia ciega es poner a los padres por encima de Dios. Y eso no debe ser. ¿Sabe por qué? ¿Por qué menciono esto? Porque hoy día se ha promovido tanto, vive como quieras, haz lo que te dé la gana. Los muchachos piensan que pueden hacer realmente lo que les dé la gana aún en la casa de sus padres. Joven, te voy a dar un consejo. Proverbios 28:7 dice, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Lo primero es guardar la ley. ¿Cómo tú guardas la ley? Bueno,
recuerda en lo que tú has sido instruido. Sí, es cierto, papá y mamá pudieron haber fallado en muchas cosas, han cometido mucho pecado, sí, es totalmente cierto, pero siguen siendo nuestros padres, siguen siendo la autoridad. Y si ellos han fallado, tú y yo como hijos hemos fallado también. Y aquí dice, guarda la ley, aquel testimonio, aquellos estatutos que el Señor nos ha dado. Y Deuteronomio, una vez más lo dice, esa ley en la que has sido instruido desde pequeño, guárdala, vívela. Pero, si no lo haces, o si vas con compañeros glotones, ¿qué es la glotonería? Sí, comer desmesuradamente, está bien, pero el problema no es la glotonería, mi querido hermano. El problema es el desenfreno. El problema es no tener control en las cosas. Y la idea que Proverbios aquí dice es aquel que está con esos que están desenfrenadamente, avergüenza a su padre. No dice en el proverbio aquí que honres a tu padre si es o no es cristiano, si ha fallado o no ha fallado. Él dice, guarda la ley, obedece a tus padres, procura honrarlos. Porque nuestro enfoque, mi querido hermano, es la palabra de Dios. Y joven y niño, es prudente, es de cristianos obedecer lo que Dios ha establecido. Había mencionado que que la familia es la base para la iglesia y para la sociedad. Y nosotros debemos, mi querido hermano, recordar aquella línea que Dios ha establecido desde el principio. Varón y hembra los creó. Él los bendijo y le dijo, llenen la tierra. Él estableció una autoridad. Aquí en el mandamiento, y usted puede ampliar más en su casa, no dice si la autoridad lo merece o no lo merece, o si es digno o no es digno. Él dice, honra a tus padres, honra la autoridad. Si las autoridades son malas, ¿sabes a veces qué es lo que nos toca hacer? Orar y decir, Señor, encárgate tú de ellos. Porque dice, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero debemos fortalecer esto, mi querido hermano. Debemos fortalecer nuestras familias. Debemos recordar cuál es nuestro rol como hombres. ¿Cuál es el rol de ustedes, hermanas? ¿Cuáles son las responsabilidades que ustedes tienen también como hijos? Pero debemos volver a este mandamiento que todos nosotros hemos quebrantado de una u otra manera. Pero que el Señor nos ayude. Pedir al Señor, Señor, ayúdame realmente a ver cómo puedo vivir cada día este mandamiento. No siendo una autoridad impositiva o déspota, sino mostrando el carácter de Dios como padre, el carácter de Dios como madre, carácter cristiano, y también la obediencia como hijo. Esas son cosas que nosotros debemos procurar cada día. Y de allí entonces se desprende todo lo demás. ¿Nuestras autoridades civiles son dignas o no son dignas? Bueno, no voy a entrar en política. Pero también tenemos un llamado a orar por ellos. En la iglesia no es que no me guste ese pastor. Bueno, está bien, no hay problema. Orar. Porque allí, como decía, en la familia es donde empieza todo lo demás.
Vamos a orar entonces, mi querido hermano, para cerrar este tiempo. Padre, gracias, Señor, por el tiempo que hemos podido meditar un poco acerca de la familia, Señor, de las funciones y roles que cada uno de nosotros tiene. Señor, y reconocemos que hemos fallado en muchas maneras. Hemos fallado, Señor, en cumplir las responsabilidades que tenemos, Señor, tanto como padres, como madres, como hijos, Señor, como familias cristianas, como iglesia y como sociedad, Señor. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a poder vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Sabemos que en nuestras propias fuerzas no podemos, Señor, pero también ayúdanos a esforzarnos en medio de nuestras negligencias, de nuestras dejadez, nuestras perezas, Señor, a poder cumplir, porque tú nos has dado un mandato, Señor, y es cumplir con lo que tú nos has dicho en tu palabra. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y gracias por el tiempo que nos has dado con tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.